Vamos a grabar. Grabar. Bien, vamos a continuar con el equilibrio ácido-base de solubilidad. Nos quedan 2 semanas, ¿no?, de trabajo. La que entra, y la posterior ya es para la última evaluación, ¿no? Evaluación ordinaria, ¿no?, la siguiente semana. En esa semana pues vamos a estar haciendo la última evaluación que vamos a hacer, ¿no?, de solubilidad, y lo que veamos de un poquito de gravimetría. Les comentaba en la clase anterior que es una unidad pequeña de su programa analítico, de su programa de trabajo del curso. Entonces considero que vamos a alcanzar a salir con lo que marca el plan didáctico de su materia, ¿no? Entonces, la clase anterior estuvimos trabajando con solubilidad y ya describimos el concepto de solubilidad y describimos 2 sistemas diferentes que vamos a trabajar, y dijimos que aplica para las sales, ¿no? Y la K se denomina KPS, constante de producto de solubilidad. Y dijimos que eran valores muy pequeños, porque las sales son muy poco solubles. Parece que se solubilizan, pero realmente no están solubilizadas. Una gran cantidad de ellos no se observan las moléculas porque están flotando en el líquido, pero no significa que estén solubilizadas. Están en función de su constante de equilibrio, ¿no?, que suelen ser muy pequeñas. Vimos que unas andan por allá a -40, -30, entonces son infinitamente poco solubles. Y otras pues un poco más solubles, ¿no?, a la -5, a la -7, a la -8, a la -12. Y vamos a resolver 2 sistemas. Uno, cuando es pura agua, y 2, cuando tenemos un ion común. Y estamos trabajando con la solubilidad en agua pura. Resolvimos algunos ejemplos la clase anterior. Ya resolvimos 4 ejemplos, ¿no? Entonces vamos a continuar, vamos a resolver los siguientes que vienen en nuestra presentación. Y de ahí pasaríamos a solubilidad en una solución que tenga un ion común. Y clarificábamos la clase anterior que cuando decimos solubilidad en agua, puede haber 2 situaciones bajo las cuales consideremos que es como agua pura, ¿no?, que realmente sea pura agua, que no haya ningún ion en esa agua, o si esa agua tiene algún ion, que no sea un ion que forme parte de la molécula que nos interesa, de la sal que nos interesa ionizar o solubilizar en esa solución o en esa agua que tiene algún otro tipo de ion. Ese ion no tiene ningún efecto, ¿no? Es como si no estuviera ahí presente. ¿Sí? Entonces, como si fuera agua pura. El cálculo es exactamente el mismo, ¿no? Comentábamos para que no se vayan a confundir con eso, ¿no? Si en una situación tenemos una solución de que ya tiene solubilizado algún compuesto, pero ese compuesto no tiene nada que ver con el compuesto que quiero ionizar, hacemos los cálculos como los estamos haciendo hasta ahorita, ¿no? Un cambio de variable, una relación estequiométrica, sustituimos y se acabó, ¿sí? Expresamos la ecuación de equilibrio y sustituimos el dato conocido y despejamos el dato que nos pregunta el problema. Nos puede preguntar la concentración en el equilibrio o nos puede pedir la KPS. Son las 2 cosas que nos puede pedir un problema, ¿no? Entonces vamos a continuar con esos problemas para pasar a solubilidad con ion común, que es lo mismo, simplemente vamos a hacer un análisis especial y se acabó, ¿no? No tiene mucha complicación. Entonces, resolvimos ya del ortofosfato tetraoxofosfato, ¿no?, de plata, el ejemplo 1 de la lámina 10. Entonces, el siguiente ejercicio nos dice que para preparar 250 mililitros de una disolución saturada de bromato de plata, se usaron 1.75 gramos de esta sal. Quiere que calculemos el KPS y nos da los pesos moleculares de los átomos del bromato de plata. Bueno, siempre que hablamos de saturación en una disolución, estamos en el equilibrio, ¿no?
es la máxima cantidad de sal que se puede ionizar. Por eso dice saturado. Saturado siempre lo máximo, ¿no? Si un gas se encuentra en su punto de saturación de vapor, pues significa que después de ese punto, pues se va a volver vapor sobrecalentado. O si está como líquido saturado, sabemos que ya no puede almacenar más energía, es la máxima energía que puede almacenar como líquido y se va a empezar a evaporar. O sea, es lo máximo que puede tener. En masa ocurre lo mismo. Cuando dice una disolución saturada, significa que está en el punto en el cual, después de ese punto, todo lo que se agregue ya no se va a solubilizar, porque ya estaría saturado, ¿sí? Significa que se encuentra en el equilibrio, ¿sí? Entonces nos dice que para preparar 250 mililitros de una disolución de bromato de plata, una solución saturada, se usaron 1.75 gramos de esa sal. Y quiere que hallemos el KPS. Aquí hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahorita. Establecer la ecuación de disociación o de solubilidad para el bromato de plata. En este caso, necesitamos la molécula, ¿no? Del bromato de plata. Y nos da la masa y nos da el volumen. No nos da una concentración como en los problemas anteriores. Pero si nos da masa y volumen, podemos calcular la concentración molar. Y esa concentración molar, utilizarla en mi expresión de equilibrio para calcular la KPS. ¿Ok? Es lo mismo que nos preguntaba acá cuando el CuSO3, el seleniato de cobre. ¿Sí? Calcule la KPS, pero aquí nos daba la concentración. ¿Sí? Entonces, en este problema, pues nos da la masa y el volumen para calcular la concentración. Siempre será así, ¿no? Entonces, váyanlo calculando. Voy a poner el pizarrón para, si tienen alguna duda, pues lo resolvamos ahí, ¿no? ¿Cuánto nos daría el valor de la KPS para el bromato de plata? Si tienen duda de la molécula, pues váyanse a la tabla de KPS, esa que tienen ahí, y busquen bromato de plata, y ahí van a encontrar la molécula, ¿no? Incluso ahí va a estar su KPS. Después la podemos tomar para compararla, a ver si es cierto que llegamos a ese resultado, simplemente como simple comparación, ¿verdad? Pero el bromato de plata, pues sabemos que el bromato viene del ácido bromídrico, HBrO3, que es un oxiácido. Por lo tanto, el bromato es BrO3. Y dice que es de plata, y la plata trabaja con valencia +1. Por lo tanto, la molécula debe de ser AgBrO3, A plata, bromo, oxígeno 3. ¿Sí? Esa sería la molécula del bromato de plata, ¿no? Bromato de plata. Y nos dice que es un 1.75 gramos de bromato. Vamos a pasar el pizarrón. Bien, ahí tenemos la sal. Y nos dice que se diluye en 1.75 gramos en 250 mililitros.
y llega a su punto de saturación con esa cantidad de sal. Y quiere que calculemos la KPS. Entonces, vamos a poner la disociación del bromato de plata. ¿Qué más sigue? ¿Qué más haríamos para resolver ahí? Pues obtener la concentración, lo primero, ¿no? Ok, obtenemos la concentración. ¿Cuánto haría la concentración? Vamos a calcular el peso molecular del bromato de plata. 107. La plata pesa 107.87. Es una sola plata más un bromato. 80. Un bromo, 80. 3 oxígenos. 235.9. Sería el peso molecular del compuesto. 235.9. ¿Sí? Pero siempre calculamos la concentración. Número de moles. .75 entre 265.9. 7.418 por 10 a la menos 3 mol. La concentración va a ser igual entre el volumen. Profe, una pregunta. El peso molecular no sería 203.87. 203.87. Sí, ¿Cuánto pesa la plata? Según el problema, 107.87. Y eso le vamos a sumar un bromo, ¿no? Y le vamos a sumar 3 oxígenos. Vamos a ver, 16 por 3. No, 235, sí, ¿no? Sí, 235.9. ya mira bien raro. Por lo tanto, dijimos que los moles son 2.968 por 10 a la menos 2.0297. Vamos a poner mol por litro. Como dice que con esa cantidad de sal llega al equilibrio. Entonces, esa va a ser nuestro valor de concentración que vamos a usar en nuestra ecuación de equilibrio. Vamos a expresar esa ecuación de equilibrio. KPS va a ser igual a la plata por el bromato. Se eleva al cuadrado, ¿no? La concentración porque es 1 Antes, y 1. okay. Si hago un cambio de variable aquí, porque estos son iguales, puedo expresarse también así, ¿verdad? AG al cuadrado, o también puede ser KPS es igual a bromato al cuadrado, ¿sí? Cualquiera de las dos. O puedo usar esta. Como esta concentración es 7.41 por 10, no, es 0.0297. Esta concentración es igual que esta, ¿no? Porque todos son iguales, todos tienen el 1. Y esta concentración del bromato también es igual que esta. Por lo tanto, aquí puedo usar esta. Sustituyo aquí .0297
0.0297 y nos va a dar el resultado. O como este es igual que este, pues usaré este. 0.0297 al cuadrado. Y como este es igual que este, también puede ser este. 0.0297 al cuadrado. Sí, todos dan el mismo resultado, ¿no? Porque todos son, geométricamente, son iguales, ¿no? 0.0297 al cuadrado. 8.82 por 10 a la menos 4, ¿no? Ok, 8.82 por 10 a la menos 4. Y este es igual, y este es igual. Y ese es su valor de KPS. 8.82 por 10 a la menos 4. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿No hay? Para pasar a lo siguiente. Al siguiente ejemplo, ¿no? Está redondeado. 9.1 y se parece a la menos 4. Muy cercano, no es exactamente igual. Son los decimales. Una disolución, dice, saturada de hidróxido de zinc. Tiene un pH de 8.35. Aquí no la cambió un poquito, ¿no? O sea, nos da una información que ya sabemos manejar. Sabemos lo que es el pH, ¿no? Lo vimos en ácidos y bases débiles. pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de los hidronios. pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de los hidróxidos para una base. Y 14 es igual a pH más pOH. Entonces ya tenemos el concepto y las ecuaciones del pH y el pOH y que la suma de los dos da 14, ¿no? La escala de pH. Entonces dice que una disolución saturada de hidróxido de zinc, pH 8.35, y quiere que hallemos su pKs. Bueno, vamos a hallar el KPS y luego lo expresamos como pKs, que ya lo vimos por ahí en un ejemplo anterior también, de pH, pKs, no es otra cosa más que sacar el logaritmo, ¿no? Para que nos dé ese 17 punto. Hicimos uno del agua de mar, ¿no? Que decía, el pKs del agua de mar es 13 punto y felicito. Bueno, sabemos que debe ser 14, ¿no? Y y luego lo convertíamos a KB, ¿no? KB era porque tenía un pH ligeramente ácido. No acuerdo bien, pero algo así hacíamos. Entonces, vamos a calcular el KPS y después lo expresamos como pKs. Simplemente para validar el resultado. Entonces, calcule su KPS. ¿Okay? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, nos da un pH. Entonces, para poder calcular el equilibrio, pues necesitamos las concentraciones de las especies químicas del hidróxido de zinc. Uno es el zinc y otro es el OH. Y los dos valen lo mismo, porque es un mol y un mol. Entonces, podemos hacer un cambio de variable ahí y expresar el zinc como OH, porque valen lo mismo, y nos va a quedar OH al cuadrado. Y por lo tanto, la KPS va a ser igual a el cuadrado de esa concentración de OH. Pero no tenemos la concentración del OH, nos da el pH de esa solución. Bueno, pero sabemos que pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de los hidróxidos. Por lo tanto, y pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de los hidronios. Entonces, podemos sacar el pOH y luego sacar el pH con la relación de 14 menos pOH. Y ya tenemos la concentración de los
hidróxidos, ¿sí? Bueno, profe, pero esto aplica porque es hidróxido de zinc, porque la Sí, misma se disocian hidróxidos, ¿no? sí, en hidróxido y en zinc. Vamos a pasar el pizarrón para hacerlo. Vamos a aplicar lo que aprendimos de ácido base, ¿no? Para encontrar la concentración del hidróxido. Entonces, haciendo la misma mecánica, este hidróxido de zinc, es que me nomás checo en mi tabla periódica. ¿Dónde está mi tabla periódica? Tengo perdida. Es OH2, ¿no? Sí, el zinc trabaja con las dos. Sí, porque la disociación son dos hidróxidos. Ok, perfecto. Entonces, zinc. ¿Sí? ¿Qué más hacemos? Pues sí, buscar el pOH, ¿no? Okay. Buscar la concentración de los hidróxidos, ¿verdad? A partir del pH, ¿no? Buscar la concentración de los hidróxidos. ¿Por qué lo que necesitamos? ¿Cómo nos queda aquí la ecuación de equilibrio? KPS, zinc, que multiplica a OH al cuadrado. Como nos está dando el pH de la solución, que nos dice que es, ¿cuánto es? 8.35. 8.35, ¿sí? 8.35. Nos da el pH 8.35. Significa que con el pH yo puedo calcular el pOH y con eso calcular los hidróxidos. Significa que este zinc, como lo veíamos ahorita en el problema anteriores, no lo conozco ni este, pero igualmente puedo hacer un cambio de variable de este y expresarlo como OH. El zinc, ¿cómo es la concentración del zinc con respecto del hidróxido? La mitad, ¿no? La mitad es un medio de la concentración del hidróxido. Por lo tanto, podemos hacer un cambio aquí y expresarlo como OH y ya podemos resolver, nada más hay que conocer el multiplica OH al cuadrado. Así va. Eso nos permite entonces ya, conociendo el OH, pues resolver, porque eso nos va a quedar un medio de la concentración del hidróxido al cubo, ¿verdad? Un medio de la concentración del hidróxido de la misma base, sumamos los exponentes al cubo. Entonces hay que calcular, calculamos la concentración del OH a partir del pH. ¿Sí? Entonces tenemos el pH. Si sabemos que 14 es igual a pH más pOH, ya conozco el pH, que es 8.35. Puedo conocer el pOH. 14 menos pH. 14 menos 8.35. 5.65. 5.65. Ese es el pOH para la base. Ahora sabemos que pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de los hidróxidos. Si despejo aquí la concentración del hidróxido, sabemos que es el logaritmo inverso de menos la concentración, perdón, de menos el pH, no es concentración, voy a
poner como paréntesis. P menos el P de OH. ¿Sí? ¿Está? Y puedo despejar de aquí. Sustituir logaritmo inverso de menos 5.65. Shift, logaritmo. La concentración es igual a 2.234, 2.239 por 10 a la menos 6. Sabemos que son moles por litro. Y le Observen, sacamos usamos las mitad, ¿no? ecuaciones. ¿Mande? Le sacamos mitad, ¿no? Para la concentración del zinc. No, porque ya hice un cambio de variable arriba. Puedo usar la que dice 1/2 de OH elevado al cubo también. O puedes sacarle la mitad y sustituirlo arriba también. Porque sabes que es la mitad de la concentración de OH, ¿no? Cualquiera. Puedo sustituir donde quieran. Ah, ok. O directamente ya en donde ya lo sustituimos como en la ecuación de equilibrio y nos quedó 1/2 de la concentración de OH al cubo. Entonces llegamos al mismo resultado. En esta, pues, porque aquí apliqué esto, pues. Si le saco 1/2 a esto, aplicando esta, y lo sustituyo aquí, y lo multiplico acá por este valor elevado al cuadrado, nos va a dar que sería como si lo estuviera elevando al cubo, ¿no? Porque estos valen lo mismo, está en una mitad, y hasta aquí en medio, ¿no? Entonces, KPS va a ser igual a ¿cuánto? 1/2 de la concentración del hidróxido, 2.239 por 10 a la menos 6. Esto ya no se pone, esto ya no es 80 al cubo. Y luego el cubo entre 2. 5.6 por 10 a la menos 18. 5.6 por 10 a la menos 18. Y ese sería su KPS. Es muy pequeñito, ¿no? Es hidróxido de zinc. Déjenme, veo mi tablita de... Aquí lo tengo ya. Hidróxido de zinc. Ah, sí, yo lo había resuelto para hidróxido de sodio. Qué loco. Vamos a ver aquí. No voy a checar. Hidróxido de zinc. Muy bien. Sí, es que yo lo resolví. Por eso me parecía que estaba resolviendo otro. No sé por qué lo resolví para hidróxido de sodio. Bueno, pero... Muy bien, entonces, vamos a ver. 5.6 por 10 a la menos 18. Sí. Decía yo, ¿por qué no me da ¿por qué no me da el resultado del libro? Que traía el problema. Muy cercano, ¿no? Pero no era ese resultado. Es porque lo resolví para hidróxido de sodio. No sé por qué. Muy bien, entonces ya tenemos. Pero nos pide, para que recordemos, el PKS. ¿Sí? Así como el pH es menos el logaritmo de los H's, que
lo representábamos como hidróneos, pero también puede ser así, ¿va? Menos el logaritmo de lo que está aquí abajo de arriba de la P. Por lo tanto, el PKS es menos el logaritmo de KS. O KPS, pues. KS, recuerden que también es KPS, ¿no? Entonces ya tengo el KPS o KS, que es este, para expresarlo en forma logarítmica, PKS o PKPS, si quieren ponerlo así, es menos el logaritmo de lo que vale KPS. 5.6 por 10 a la menos 18. PKPS lo expresamos en forma logarítmica, simplemente. 17.25. ¿No? Simplemente expresarlo como si fuera base logarítmica, pues. Así como el pH. El pH es el valor de la acidez en base logarítmica. Y es el logaritmo menos el logaritmo de los protones. El PKPS, pues es el KPS en base logarítmica. Y es menos el logaritmo del KPS. Y eso da 17.25. Es exactamente, ahora sí digo exactamente lo que trae el libro, ¿no? Lo que trae el resultado del 17.25. Simplemente expresarlo. Recuerden que al expresarlo en forma logarítmica son valores más manejables en escala gráfica que graficar un valor de 5.6 por 10 a la menos 18. Recuerden cuando explicábamos lo que era un logaritmo, ¿no? Es un valor infinitamente pequeño. Tendría que manejar una escala a ese nivel para hacer una gráfica. Se me perderían las dimensiones de la gráfica cuando lo compare con concentraciones más altas o valores más altos. Se nos va a hacer una gráfica infinitamente inmanejable, ¿no? Y al expresarlo en forma logarítmica, pues manejamos números base que se pueden graficar muy fácilmente y se pueden analizar muy fácilmente. Por eso se inventaron los logaritmos, ¿recuerdan? Cuando mirábamos el concepto de logaritmo, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Recuerden que este problema, pues tuvimos que aplicar lo que sabemos de ácidos y bases débiles, ¿no? Pues las ecuaciones, ¿no? Y saber que es una base y que por lo tanto necesito aplicar la relación de 14 es igual a pH más pOH, porque lo que necesitamos es la concentración de los hidróxidos. ¿Y dónde está la concentración de los hidróxidos? En el pOH. Por eso lo despejamos de la ecuación de 14 es igual a pH más pOH. Porque el problema nos da el pH, aunque sea una base. Recuerden que siempre el pH es general para una propiedad, es general para ácidos y para bases. ¿Sí? Lo que cambia es el valor del número. El pH para ácidos es menor de 7 y el pH para bases es mayor de 7. ¿Sí? Porque luego eso genera un poquito de confusión, ¿verdad? pH y es una base, sí, pero es arriba de 7. ¿Sí? Ahora podemos calcular el pOH, pero el pOH nos da la concentración de los hidróxidos. Y como definición de pH debe de ser la concentración de los protones. Y ahí tendríamos que calcularlo con la ecuación de equilibrio del agua, ¿recuerdan? 14 entre la concentración de los hidróxidos y ese rollo, ¿no? Entonces, todos esos conceptos analíticos de lo que es una sustancia básica o ácida débil, pues es lo que tenemos que usar aquí, ¿no? Y lo demás es exactamente lo mismo, ¿no? La diferencia es cómo encontramos la concentración del ion. Ok, entonces, voy a dejar de presentar esto. Está destacado. Bien, pues con eso concluimos los ejercicios de solubilidad en agua pura.
o en una solución que no tenga un ion común. Voy a poner la actividad de este tema para que la revisen, no para que la entreguen para el miércoles, ¿no? Pero sí para que la revisen. Y si tienen alguna duda, pues de esta parte me comenten en la próxima clase, el miércoles. ¿Sí? Y vamos a pasar al siguiente sistema. Tenemos todavía 10 minutos. Pues vamos a ver el siguiente sistema, ¿no? Que es cuando tenemos un ion común en nuestra solución. Es decir, si vamos a solubilizar cloruro de plata en una solución de nitrato de plata, ahí nos damos cuenta de que existe un ion común, que es la plata. Recuerden que si el nitrato fuera nitrato de plomo y quiero solubilizar cloruro de plata, no hay ningún problema. Hacemos el mismo esquema de análisis del que hicimos ahorita, porque el nitrato de plomo, aunque esté en el agua y por lo tanto ya no es agua pura, no interfiere en nada para la solubilidad del cloruro de plata, porque no tiene ninguna semejanza química a los dos compuestos. Es como si no estuviera presente el nitrato de plomo, ¿sí? Y se estudian y se revisan, se calculan haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahorita. Establecer la ecuación de equilibrio, ver la concentración de algunos de los iones, si queremos calcular KPS, y obtener esa concentración, a menos que no la dé el problema, pues la calculamos. Y ya sustituimos, hacemos un cambio de variable, si es necesario, y obtenemos el valor de KPS. Cuando tenemos un ion común, a eso se le llama efecto del ion común. Entonces, ¿cuál es el efecto que tendría el hecho de solubilizar una sustancia en una solución que ya tiene un ion? Pues la lógica nos dice que ocurre exactamente lo mismo que si tuviéramos un salón, un aula con 40 asientos, y queremos solubilizar un compuesto que es una pareja, ¿no? Hombre-mujer, ¿no? Chequen que es un compuesto, ¿no? Son dos sustancias diferentes, unidas, forman un compuesto. ¿Cuántos podríamos poner en ese salón? Pues 40, ¿sí? 40 especies o 40 moléculas, porque su concentración es la misma, son iguales. Aunque uno sea hombre y otro sea mujer, es un mol y un mol, su concentración es la misma, ¿no? Entonces pudiéramos meter 40 en ese salón, si fuera agua pura, ¿sí? Si hubiera otro ion ahí, otra especie diferente, no ocuparía los espacios de los 40, ocuparía otros espacios diferentes, no los 40 asientos que le corresponden a mi compuesto. Por esa razón no tiene ningún efecto, ¿verdad? Pero si ya hay ahí, por ejemplo, adentro 5 mujeres, ya nomás nos quedan 35. Eso significa que hay un ion común ahí, ocupando 5 asientos. Por lo tanto, ya únicamente del nuevo compuesto voy a poder meter 35 y no los 40 que podrían entrar. Entonces, nos damos cuenta de que el efecto del ion común es que reduce la solubilidad, la capacidad de poder ionizarse del compuesto que quiero solubilizar en esa solución en la cual ya hay un ion común, ¿verdad? Entonces, ese es el efecto del ion común. Reduce la solubilidad. Por lo tanto, como dice ahí, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, ¿sí? Entonces ya lo vemos como un compuesto y en equilibrio se va a quedar en reactivos, va a tender hacia reactivos. Significa que menos cantidad de reactivo se va a poder solubilizar o va a tender hacia la derecha, hacia productos, volverse iones, ¿sí? Por esa razón se desplaza el equilibrio hacia la izquierda. Si aumentara la solubilidad, se desplazaría hacia la derecha, hacia productos, a generar más productos. Como lo reduce hacia la izquierda, a mantenerse como reactivo, no ionizarse. Entonces, ¿cuál es el análisis o el método analítico que usamos aquí? Pues entender
que cuando quiero calcular la solubilidad de mi sal en una solución donde ya hay un ion común, ya hay lugares ocupados, necesitamos establecer o plantear en nuestra ecuación de equilibrio, que siempre va a ser la misma, que ese ion común en mi solución final proviene de dos fuentes distintas. ¿Cuáles son las dos fuentes distintas? Pues los iones que ya estaban en la solución y los iones de la sal que quiero ionizar o solubilizar en esa solución. Viene de dos fuentes distintas. Por ejemplo, si tenemos nitrato de plata en solución y queremos solubilizar cloruro de plata, el ion común es la plata. Y en mi ecuación de equilibrio o en mi equilibrio final, cuando ya yo los combine los dos, eche el cloruro de plata en el nitrato de plata, la plata viene de dos fuentes distintas. La plata que pertenece al nitrato de plata, que ya estaba ionizado en la solución, o en el disolvente, ¿verdad? Ya estaba ionizado en el disolvente. Y la plata que proviene del cloruro de plata. Entonces, los iones totales de plata que van a estar ionizados es la suma de la plata que viene del nitrato, o que entregó el nitrato, más la plata que entrega el cloruro de plata. Esa es la única consideración que tenemos que hacer. ¿En dónde? En nuestra ecuación de equilibrio. Siempre el procedimiento para la resolución es exactamente el mismo. Vamos a hacer nuestra KPS, nuestra expresión de KPS, la ecuación de equilibrio. ¿Para quién? Pues para el compuesto que quiero ionizar. El otro ya está solubilizado ahí en el agua, ¿no? Es siempre con la sal que queremos ionizar, que queremos solubilizar. Entonces haríamos la expresión de equilibrio para el cloruro de plata. Concentración de plata por concentración de cloro, ¿verdad? Porque el cloruro de plata es AgCl. Pero esa plata, cuando ya vamos a utilizar este razonamiento de que la plata proviene de dos fuentes diferentes, la concentración de plata es la suma de la plata del nitrato más la suma de la plata o más la plata del cloruro de plata, ¿verdad? Y esa suma es la suma total de platas que van a estar en mi solución final, en el equilibrio. Y sustituimos los valores conocidos y despejamos o resolvemos para calcular la KPS en caso de que nos pida la KPS. Entonces, es la única diferencia que existe cuando analizamos sistemas de agua pura o donde no haya un ion común con sistemas en donde hay un ion común. Hay que analizar las dos fuentes de donde proviene el ion común. Y ya con eso resolvemos. Eso es todo. Entonces, ya en la clase del miércoles hacemos algunos ejemplos. En este caso, sí, son algunos ejemplos y ya estaríamos concluyendo con solubilidad. No sé si tengan alguna pregunta. No, profe. Muy bien, entonces si no hay dudas, nos vemos el próximo miércoles. Chequen los problemas de la tarea, por lo menos revísenlos. Para si hay alguna duda, me preguntan la clase del miércoles, ¿no? Solubilidad en agua. Muy bien, jóvenes, nos vemos entonces el próximo miércoles. Sale, profe, nos vemos. Dale, profe, Nos nada, vemos. muchas gracias. Gracias. De nada, nos vemos.